Capítulo 1. La aventura de mi escuela de héroes está mal. La sociedad llama a alguien que sufre para que otra persona pueda beneficiar a una víctima. La sociedad llama héroe a quien sufre para que la sociedad pueda beneficiar. Cuando un atracador ataca a una víctima indefensa, la hiere y le roba el salario de una semana, la sociedad lo considera un crimen terrible que nunca debería sucederle a nadie. Cuando un héroe dedica una semana de heroísmo en nombre de la sociedad, no solo pierde los salarios potenciales que podría haber ganado trabajando para su propio beneficio, sino que también corre un gran riesgo de sufrir lesiones o incluso la muerte, pero por alguna razón, la sociedad considera que esto es un privilegio y un honor que debe recaer solo en los más merecedores. En pocas palabras, la sociedad les está robando a los héroes. Las grandes masas de gente corriente que esperan ser defendidas y salvadas del desastre todos los días no son más que parásitos a espaldas de los poderosos, que escapan de ser culpados por las pérdidas del héroe gracias a las virtudes de la responsabilidad colectiva. Dado que cada persona no es más débil ni más necesitada que las personas que la rodean, naturalmente no debe ser su culpa que tuvieran que ser ayudadas, por lo tanto deben haber merecido ser ayudadas, por lo tanto, robar a aquellos que te ayudaron es perfectamente justo. Por supuesto, la sociedad afirma que a los héroes se les paga por su ayuda, pero ¿es así realmente? Si le quito 500 yenes a alguien y le pago 100 yenes por el privilegio, ¿es eso realmente un pago? La mayoría de los prohéroes ganan los cómodos salarios de los funcionarios públicos, pero también lo hacen la mayoría de los funcionarios públicos o asalariados. La sociedad exige que los asalariados trabajen en edificios de oficinas con aire acondicionado y exige que los héroes se apresuren a entrar en los edificios en llamas, pero de alguna manera ha decidido que ambos merecen recompensas financieras equivalentes. En cuanto a los héroes ricos que existen, tienden a ser los jefes de agencias, los excepcionalmente atractivos, los que tienen peculiaridades relacionadas con los negocios, etc. Si se hubieran convertido en directores ejecutivos, actrices y hombres de negocios en lugar de héroes, ¿quién puede decir que no habrían ganado más? Por supuesto, hay algunas personas cuyo KIRK no tiene aplicaciones comerciales y que no habrían tenido éxito en un empleo no heroico de quienes se podría decir que ganaron dinero siendo héroes, pero incluso ellos están ganando menos de lo que podrían. La sociedad ha decretado que cualquiera que esté en posesión de un KIRK increíblemente mortal y peligroso y que lo utilice en todo su potencial es un villano y, por lo tanto, debe ser detenido por aquellas personas con KIRKs violentos y peligrosos que se han doblegado a los caprichos de la sociedad. Naturalmente, como miembro de la sociedad actual que aprecia vivir en una democracia ilustrada en lugar del shogunato Olmigto en Diabur, no tengo ninguna queja con este caso particular de robo. Sin embargo, si se preguntara si Olmigt ganaría más dinero como héroe voluntario o como señor de la guerra despiadado, la balanza obviamente se inclina hacia lo último. Entonces, ¿por qué los héroes, aquellos miembros de la sociedad con las ventajas más útiles y poderosas, permiten que la sociedad les robe? ¿Por qué no insisten en salarios más justos? ¿Por qué hay tantos héroes que aceptan puestos de héroes con salarios muy bajos a pesar de que podrían conseguir un trabajo más rentable? ¿O quién dona la mayor parte de sus heroicos ingresos a la caridad? Si la sociedad ya se los está robando, ¿por qué tantos héroes se esfuerzan por darle a la sociedad aún más? Mucha gente diría que se debe a la bondad innatas de sus corazones, pero eso es propaganda ridícula destinada a aplacar a las masas. Los humanos son animales racionales y no emprenden acciones sin razones para hacerlo. Decir que alguien es bueno o amable es simplemente otra forma de decir que alguien está más motivado que de costumbre por los beneficios intangibles. Fama, aprobación, respeto, alabanza, asombro, adoración, satisfacción, significado de la vida, los héroes reciben todas estas cosas de la sociedad. Los héroes más estimados y respetados son aquellos que están motivados a hacer lo máximo por el beneficio de la sociedad, y aquellos que no reciben suficientes elogios para compensar las extenuantes exigencias que les impone una carrera de héroes se agotan y se desvanecen. Dado que los héroes dan su tiempo y energía y reciben elogios a cambio, uno podría sentirse tentado a decir que, en lugar de un robo, sería mejor clasificar el heroísmo como un oficio.
Consideremos, sin embargo, que la sociedad tiene el monopolio de la fama, casi el monopolio de la alabanza, la adoración, el respeto y la aprobación, y es, con diferencia, el proveedor más barato de satisfacción y significado en la vida. Además, es obvio que la mayoría de las personas en la vida son infelices e insatisfechas, que son más las personas que se postulan para convertirse en héroes que las que nunca lo logran, y que quienes lo logran son a menudo blanco de celos y envidia. Aunque los elogios y el respeto son intangibles y no cuesta nada crearlos, claramente no hay suficiente para todos. Como la sociedad es el único proveedor de este bien, está claro que está creando escasez artificial para aumentar el precio que puede exigir que los héroes paguen para recibirlo. Consideremos el hecho de que el vigilantismo es ilegal. Por un lado, algunas personas están tan desesperadas por elogios y respeto que no les queda otro recurso que violar la ley para conseguirlos. Por otro lado, su ilegalidad restringe aún más la oferta de elogios y respeto. En resumen, cuando la sociedad extorsiona a un héroe por sus servicios a cambio de elogios y aprobación pública, no se trata de un comercio sino más bien de una extorsión, que es una forma de robo. Ked. Si el heroísmo es un robo, entonces los mejores héroes son aquellos individuos que son las mejores víctimas de la depredación de la sociedad. La sociedad claramente está de acuerdo conmigo, ya que a los niños con quirks obviamente poderosos o útiles se les da acceso a elogios y respeto a una edad temprana, lo que hace que la mayor cantidad posible de niños que son material de héroes se vuelvan adictos a la aprobación de la sociedad y, por lo tanto, busquen cada vez más y niveles más altos de fama y respeto. Aquellos con quirks más comunes, por otro lado, reciben elogios y respeto en dosis mínimas para que los más necesitados y codiciosos entre los mundanos trabajen lo suficientemente duro para igualar con habilidad la utilidad natural de los poderosos para la sociedad. Si la sociedad quisiera crear un héroe ideal, tomaría a alguien que nunca había recibido ningún elogio o respeto en su vida, que nunca había pensado que llegaría a nada, y de repente le otorgaría cantidades increíbles de fama y poder simultáneamente. A diferencia de los niños que empezaron siendo poderosos, sabrían lo que se sentía al no tener nada, no adquirirían inmunidad a los efectos adictivos de la aprobación de la sociedad y, además, se sentirían en deuda con la sociedad que les concedió la oportunidad de triunfar. Sin embargo, es imposible otorgar quirks superpoderosos a donadillas sin quirks, por lo que eso es una ilusión. Por lo tanto, la mejor opción probablemente sería un individuo cuyo quirk todos pensaban que era inútil, pero que de repente descubrió una manera de volverse poderoso con él. Alguien así estaría desesperado por escapar del sentimiento de inutilidad, sería poco probable que regresara a una vida sin sentido una vez que tuviera la oportunidad de sobresalir y sería tan dedicado como alguien que había tenido la esperanza de triunfar desde el principio. Yo, Ikigaya Hachiman, no tengo ningún historial particular de servicio previo a la comunidad. Tampoco he mostrado signos de liderazgo o trabajo en equipo en el pasado. De hecho, pasé la mayor parte de mis carreras en la escuela primaria y secundaria siendo despreciado por la comunidad, con un quirk tan inútil que la gente solía llamarme Zero Man en lugar de Hachiman. Sin embargo, creo que sería un buen candidato para asistir al programa Heroicos de la escuela secundaria de la UA, precisamente porque soy exactamente el tipo de don nadie sin amigos que probablemente caerá en los halagos de la sociedad y se volverá adicto a una vida de prestigio mal pagado. A pesar de que no me hago ilusiones sobre el pacto con el diablo que ofrece la sociedad, todavía estoy dispuesto a aceptarlo. Porque, en última instancia, puedo garantizar que mi ansia de significado en la vida es superior a la de cualquier otra persona. Atentamente, Ikigaya Hachiman. Por supuesto, incluso mientras firmaba el ensayo frente a mí, sabía que estaba mintiendo. Por un lado, incluso si tuviera un vago interés en una vida significativa, era absolutamente la última persona que alguna vez se sentiría motivada por lo que la sociedad pensaba de mí. Yo era un solitario con L mayúscula, el tipo de persona que había existido separada de conceptos como amistad y camaradería durante el tiempo suficiente para que ya no fueran necesarios, un pez que había sobrevivido en tierra el tiempo suficiente para descubrir cómo hacerlo. Para respirar aire.
Como nota al margen, cuando interactúo con personas, tienen una tendencia angustiosa a decirme que tengo ojos de pez muerto, pero estoy bastante seguro de que eso no tiene relación. Y aunque tenía un Kirk que antes se consideraba inútil, una designación que podía conducir al ostracismo social incluso para la persona más amigable del mundo, si era honesto conmigo mismo me di cuenta de que mi falta de amigos tenía más que ver con mi personalidad que mi Kirk. Caritativamente, mi personalidad podría describirse como cínica y demasiado honesta. Más típicamente, se lo describía como podrido. Mientras que la persona promedio que solicitaba el curso Heroics de la UA era un joven idealista dedicado a lograr sus sueños, yo era el tipo de persona que denunciaba los ideales, la juventud, la dedicación y los sueños como mentiras, tanto por separado como colectivamente. No, en lugar de tomar una prueba agotadora con una tasa de 1 entre 300 de fallecimiento por amor al heroísmo y al servicio público, estaba tratando de ingresar al programa Heroics de la UA por razones que podrían describirse con mayor precisión como una combinación de interés propio ilustrado, negativa obstinada a admitir propio error y rencor. Especialmente despecho. Si eso suena extraño, bueno, tal vez debería empezar por el principio. Mi historia, como la mayoría de las historias de la gente hoy en día, comienza con mi Kirk. Personalmente, siempre he creído que era una forma perezosa de contar historias. Reducir la personalidad de un personaje a su Kirk es el sello distintivo de un pirata con síndrome de escuela secundaria que no se molesta en describir a sus protagonistas de ninguna manera más complicada que un conjunto de superpoderes adjuntos a un arquetipo genéricamente shonen. Ciertamente, mi Kirk no es directamente responsable de mis sentimientos generalizados de misantropía hacia la sociedad, ni es responsable de mi decisión de postularme a UA a pesar de esos sentimientos, pero de alguna manera mi Kirk acecha en los bordes de esos pensamientos de todos modos. Imagínese si fuera una aula típica de una escuela primaria. Lo más probable es que estés imaginando filas de escritorios y sillas con una pizarra al frente de la habitación. Estanterías a los lados y carteles en las paredes. Al frente a la pizarra, imagina a un joven idealista con cabello oscuro desordenado y ojos vivaces, un Ikigaya Hachiman que aún no se ha resignado a las realidades del ostracismo social. Claro, nunca ha sido el niño más popular, pero hoy es el día de mostrar y contar Kirk, y está seguro de que cuando les muestre a todos los demás lo increíble que es su Kirk, finalmente hará algunos amigos. Hola a todos. Mi nombre es Ikigaya Hachiman y, tengo una copia poderosa de Kirk. Se llama 108 habilidades. Me permite copiar hasta 108 Kirks de otras personas con solo tocarlos. ¿Qué hará? ¡Guau! De ninguna manera. Cada Kirk es 108 veces más débil, y solo puedo usar uno a la vez, así que no es un Kirk super tonto ni nada por el estilo, pero me permite hacer muchas cosas diferentes, así que me gusta. Muéstranos un Kirk que hayas copiado. ¿Puedes copiar el Kirk de la llama de Reka-kun? Lo intentaré, indique una larga sesión de sudoración, concentración y, finalmente, el más mínimo destello de llama flotando sobre la palma del joven de cabello negro. Lo entiendo. Tiene 108 Kirks, pero todos son completamente inútiles. ¿Verdad? Eso es como aprendimos en la clase de matemáticas. 108 por 0 sigue siendo igual a 0. Y así, las esperanzas de los estudiantes sin amigos se desvanecieron. Además de llamarse Creepigaya y Ikigerm, sus compañeros de primaria ahora también lo llamaban Zero Gaya, y tenían una excusa para no dejar que los tocara para no copiar sus Kirks. Y por supuesto, por él me refiero a mí. Aún así, no fui el primer niño en el mundo al que le entregaron un Kirk inútil, y no seré el último. Si para empezar hubiera sido popular o simpático, mis compañeros de clase probablemente habrían tenido la amabilidad de no señalar mis deficiencias y simplemente me habrían tratado normalmente. En ese momento, sin embargo, sentí el impulso de demostrar de alguna manera que mi Kirk podía ser útil, que podía ser tan útil que podría convertirme en un héroe increíble con él, y así sucesivamente. En otras palabras, desarrollé delirios de Chunibyo a una edad precoz.
No es por alardear, pero estaba desarrollando expectativas poco realistas sobre mi futuro en la escuela secundaria cuando solo estaba en la escuela primaria. Incluso se podría decir que tenía las fantasías poco prácticas de un niño que me doblaba la edad. Entonces, si dijeras que había soñado con ser un héroe desde muy joven, técnicamente estarías en lo cierto. Sí, ya sabes, omitiste el hecho de que ya no deseaba tal cosa. El heroísmo es una mentira. En cuanto a mentiras, tiene mucho éxito. Prácticamente todo el mundo preferiría creer que sus héroes son amables y justos, que están motivados a defenderlos debido a algún tipo de bondad intrínseca, que las cualidades especiales de su carácter los llevan a dedicarse a una vida de servicio. Si todos creyeran correctamente que sus vidas están en manos de una multitud de celebridades adictas a la fama y en busca de gloria que casualmente ganaron la lotería genética, probablemente dormirían mucho menos profundamente por las noches. Afortunadamente, una de mis 108 habilidades es la capacidad de dormir profundamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Es menos emocionante que el Kirk de la persona de la que copié, que podía arreglárselas con solo 15 minutos de sueño al día, pero aunque no es llamativo, es uno de los últimos quirks que olvidaría para poder aprender. Algo más. En cuanto a lo que me llevó a darme cuenta de esto, bueno imagínese una chica amable y hermosa. El tipo de persona que dedica un momento a charlar con cualquiera que interactúe con ella, incluso los marginados sociales. El tipo de chica que le daría a un perdedor espeluznante su número de teléfono celular por lástima, solo para que no se quedara fuera mientras todos los demás intercambiaban información de contacto. El tipo de chica que declara su deseo de ser una heroína y que, a su vez, cuenta con el apoyo de todos los que la rodean. El tipo de chica que incluso un paria cínico podría admirar y tal vez incluso enamorarse. El tipo de chica que inspiraría a un holgazán a postularse para el programa de héroes de la UA con la esperanza de impresionarla. Antes de que asumas inmediatamente que odio a los héroes porque una chica así me rechazó, déjame decirte. Sí, me rechazaron, pero ese no es el punto. En mi tercer año de secundaria, no era ajeno a ser rechazado y, de hecho, varias chicas me habían derribado en el pasado, lo cual no es un hecho particularmente importante. Nada sobre ninguno de ellos me llevó a darme cuenta de nada en particular. Fue el hecho de que después de ser rechazada por la llamada chica más heroica de la escuela, posteriormente fui utilizada como blanco de burla, burlada a mis espaldas y ocasionalmente en mi cara para reforzar su lugar en el orden jerárquico, para aislarla de cualquier pérdida de capital social que pudiera haber ocurrido si ella le hubiera dado al perdedor de la escuela la idea de que podría tener una oportunidad con ella. La admiraba por ser amable con todos, por ser generosa y servicial, por ser alguien que incluso una persona cínica como yo podía admirar como una buena persona. Y luego decidió arrastrarme por la tierra, decirles a todos sus amigos lo espeluznante que era por coquetear con ella y reírse de mí por pensar que podía postularme a la misma escuela de héroes que ella. Y entonces pensé, si la chica más heroica de la escuela podía hacer algo así tan fácilmente, ¿qué dice eso de los héroes profesionales? Los mejores héroes como All Might, por supuesto, tienen sus imágenes tan cuidadosamente manejadas que no se puede escapar ningún indicio de incorrección, pero si nos fijamos en héroes menos famosos como Captain Celebrity o Moon Lady o Native, la falta de sinceridad es evidente. Ser visto. Al final, descubrí que los héroes son tan mezquinos, defectuosos y humanos como cualquier otra persona, lo que supongo que no debería haber sido una sorpresa. Es fácil ser amable o heroico cuando hacerlo no te cuesta nada. Los héroes y las chicas agradables tienen quirks poderosos o caras bonitas que les permiten alegrar los días de otras personas con solo un esfuerzo casual, y están más que dispuestos a hacerlo para mantener los lugares en el orden social al que se han acostumbrado. Cuando se habla con alguien, es fácil olvidar que alguien que es amable contigo también lo es con todos los demás. Que el héroe que te rescató hoy de un incendio no tendrá ningún recuerdo de ti la próxima semana, y que la chica que te devolvió el mensaje lo hace solo por obligación social. Al final, la única razón por la que alguien hace algo es por los beneficios. Cualquier bondad percibida que recibas espontáneamente, cada vez que un héroe te salve aparentemente por la bondad de tu corazón, esas acciones solo se realizan porque se espera de personas que desean ser vistas como altruistas.
La verdad puede ser cruel, pero si mentir es un acto de bondad, entonces la bondad es una mentira. Desafortunadamente, eso se dio cuenta solo después de que había pasado la temporada de solicitudes para la escuela secundaria. Debido a mi enamoramiento por una chica supuestamente heroica, me postulé para el programa heroico más importante del país para tratar de impresionarla. En teoría, después de haber sido rechazado por ella debería haber retirado mi solicitud. Es cierto que la UA era una escuela increíblemente selectiva a la que prácticamente ninguno de mis compañeros podría ingresar. Si lograba ser admitido allí nunca tendría que ver a nadie de la secundaria y podría tener un nuevo comienzo. Sin embargo, lo mismo podría decirse de la Academia Sobu, una escuela que juzgaba enteramente por lo académico sin ninguna consideración por el kirk de alguien. La UA, y particularmente el programa heroico de la UA, era el tipo de escuela que debería haberme dado cuenta de que estaba fuera de mi alcance. Y si un día no me hubieran abordado en la calle un trío de matones de poca monta que pensaban que tenía una cara pegable, lo habría sido. Estaba caminando por la calle, haciendo algunas compras antes de regresar a casa, cuando de repente escuché a alguien maldecir en voz alta. Me di vuelta justo a tiempo para ver a un trío de estudiantes de secundaria de la otra escuela secundaria de la ciudad y una botella de refresco voladora llena de porquería verde que esquivé justo a tiempo para evitar que me golpeara en la cara. ¡Oye! ¡Míralo! Grité. Los tres niños de la otra escuela se volvieron hacia mí. El líder del trío, un chico rubio con una expresión permanentemente hosca y cabello revuelto, me puso los ojos en blanco. Piérdete. Estoy de mal humor. Dicho esto, levantó una lata de refresco en una mano. Con una minúscula flexión de sus dedos, la lata estalló en llamas, una explosión que la carbonizó hasta dejarla casi irreconocible. Como un joven valiente y apasionado que se opone firmemente al acoso, respondí de inmediato. Oh, sí, por supuesto, no me hagas caso. Ahora me iré en camino, lamento molestarte, jajaja, hasta luego. También bajé mi torso hacia él un par de veces, indicando que estaba listo para atacarlo y de ninguna manera apareciendo como una reverencia sumisa. Mira, cuando te han golpeado tantas veces como a mí, algunas cosas son simplemente instintivas, ¿vale? Efectivamente, mi demostración de cobardía funcionó. Cuando uno de los compañeros de la rubia sugirió, oye, ¿por qué no vamos a la sala de juegos y buscamos algunas marcas fáciles? Diablos, incluso podríamos conseguir algunas en el camino, la rubia respondió con algo como idiota, no me pueden pillar con cosas así en mi expediente permanente si quiero convertirme en profesional. Brevemente, me felicité por presentarme exitosamente como alguien que no se daba cuenta. Al calmar su irritación y aceptar mi lugar subordinado a ellos, no valía la pena correr el riesgo de burlar las normas y expectativas sociales para tratar conmigo. Estaba todo preparado para seguir mi camino, cuando de repente vi una expresión de sorpresa en los rostros de las personas que me amenazaban y sentí una sensación fría y viscosa rodeando mi tobillo. De repente, escuché una voz acuosa que venía detrás de mí. Vaya, qué grandes escudos humanos. Decía. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos y las palmas de mis manos empezaron a sudar. ¿Y qué peculiaridades interesantes tienen? Y fue entonces cuando un supervillano me levantó del tobillo, me cubrió con una sustancia pegajosa y me utilizó como escudo humano. Muchas cosas pasan por tu mente mientras intentas no morir ahogado. Mientras luchaba con avidez por respirar, esforzándome contra los zarcillos fibrosos que me envolvían, respirando profundamente el humo y el hollín de los edificios en llamas cercanos cada vez que podía liberar mi nariz y mi boca, pensaba cosas como, ¿por qué no los héroes ya han hecho algo? ¿Por qué ese idiota rubio tuvo que patear esa botella de refresco? Incluso si las peculiaridades de los héroes no son útiles, ¿por qué dejaron de intentarlo? Si muero aquí, por favor, que alguien borre mi disco duro antes de que mis padres lo vean. Él. Pero cada vez más, a medida que pasaba el tiempo, todos esos pensamientos comenzaron a fusionarse en un solo pensamiento. No. No iba a morir en un centro comercial de mierda, asfixiado por algún villano de poca monta. No iba a dejar a mi hermana sola en esa casa vacía.
No, incluso el villano dijo que tenía una peculiaridad interesante, tenía que haber algo que pudiera hacer para liberarme de él, al menos una de mis 108 habilidades que me sacaría. Y entonces lo intenté todo. Fuego, agua, rayo, psíquico, lucha. Utilicé todas las ventajas de Emiter que había copiado a lo largo de los años. Cuando se acabaron, cambié a los beneficios de transformación. Por lo general, odiaba usarlos porque mi cuerpo no estaba diseñado para estirarse, encogerse o crecer como los cuerpos de los que los copiaba y siempre me dejaban con una sensación de dolor, pero en mi momento de desesperación realmente no me importaba. Por supuesto, eso también fue inútil. Por mucho que estirara mis brazos unos centímetros más o me apretara para estar unos centímetros más delgado podía sacarme de la situación en la que me encontraba. En mi desesperación, incluso intenté copiar el poder del tipo exudado, pensando que incluso si las peculiaridades heteromórficas fueran típicamente inútiles para mí, obstinadamente, mi cuerpo insistía en permanecer 100% con forma humana sin importar lo que hiciera, entonces al menos mi Kirk me diría qué hacía y tal vez cuáles eran sus debilidades. Pero no, todo lo que logré fue que usé mi peculiaridad de copia de poder fraccional para copiar una fracción de otra peculiaridad de copia de poder, y además ahora tenía 108 de exudado, una situación que la mayoría de la gente diría que solo era sorprendente porque la fracción no era mayor. Justo cuando mi visión comenzaba a volverse gris en los bordes, vi que se acercaba una posible salvación. Un niño flaco de pelo verde, corriendo hacia el peligro a pesar de que los héroes locales ya se habían rendido a medias, arriesgándolo todo para venir a salvarme. Un verdadero héroe, no como los llamados profesionales que se habían rendido con nosotros. Mi corazón dio un vuelco con la esperanza de que tuviera algún tipo de peculiaridad poderosa que sabía que sería útil, que podría salvar el día. Naturalmente, por supuesto, Miero le arrojó su mochila al villano exudado y comenzó a gritar Kacchan. Kacchan, te sacaré de allí. Kacchan. Kacchan. Oí, incluso si es natural querer salvar a tus amigos primero, yo también estoy aquí, ¿sabes? ¿Por qué no hay alguien que grite Kacchan, Kacchan? ¿Soy realmente tan impopular? Oh, espera, sé la respuesta a esa pregunta. Sí, nadie viene por mí. Mientras pensaba esas palabras, me di por vencido. Dejé de luchar. Estaba completa, totalmente derrotada. Si Olmig no hubiera aparecido literalmente en el siguiente segundo y hubiera derribado a Loo Sevillain con un smash, realmente me habría resignado a morir, pensando que era tan poco importante para nadie que realmente no le habría importado. Cualquiera que yo haya muerto. A veces todavía tengo pesadillas sobre ese momento, pesadillas sobre una muerte vacía y sin sentido. Olmig me salvó de eso. Y para pagar ese singular acto de gracia, yo, sin permiso ni derecho a hacerlo, usé mi Kirk, copié su poder y aprendí sus secretos más profundos. Y probablemente nunca me lo perdonaré. Pero debido a ese pecado irredimible, mi don de repente ganó un nivel de poder y flexibilidad que solo podría haber soñado en el pasado. De repente, mis 108 habilidades eran cosas que realmente podrían ser útiles. Entonces, supongo que si fueras a señalar una sola razón por la que estaba en la UA, tomando el examen de admisión al curso de heroicidad más difícil y elitista de la nación, naturalmente, fue para robar peculiaridades útiles de todos los demás estudiantes que tomaron el examen y que pensaban que eran lo suficientemente fuertes como para aprobarlo. Capítulo 2. Pero primero, la razón por la cual ser víctima era agotador. Durante los días posteriores al incidente en el centro comercial Tatooine, los compañeros de clase con los que me crucé en el pasillo se vieron obligados por obligación social y costumbre a fingir que se preocupaban por mi salud. Amigo, escuché lo que pasó, me alegra ver que estás bien. No lo eres, pero está bien. Reconozco su participación en este ritual social y por la presente lo libero de sus responsabilidades. Oye hombre, vi lo que te pasó en las noticias, ¿estás bien? ¿Qué respuesta terminará esta conversación más rápido? Oh, sí, estoy bien. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Necesitas algo? En realidad no, pero aceptaré cualquier excusa para faltar a la clase de gimnasia. ¿Realmente Olmig te salvó? ¿Cómo era él?
Una mancha borrosa se aleja rápidamente en la distancia, porque todas las víctimas que salvó aparentemente estábamos bajo su atención, pero no puedo decirlo exactamente así que solo diré que parecía ocupado. Por muy mala que fuera la escuela, el hogar era peor. En lugar de relajarme cómodamente en casa, pasé demasiado tiempo saliendo con mi adorable hermana pequeña para asegurarle que de repente no iba a volver a casa algún día. Incluso mis padres llegaron a casa del trabajo a tiempo para cenar varios días seguidos inmediatamente después, y luego se turnaban para estar en casa por las noches durante un tiempo para asegurarse de que estábamos bien. Sin duda, amaba a mi familia. Y no odiaba tener a mis padres cerca, especialmente temprano en la noche para que estuvieran lo suficientemente despiertos como para mantener una conversación. Incluso las molestias de Komachi eran entrañables por derecho propio, aunque tener que consolarla cada vez que tenía una pesadilla y se despertaba llorando era algo de lo que podría haber prescindido. Pero entre la escuela y el hogar, durante varias semanas después del incidente no tuve tiempo para mí, para sentarme, pensar o relajarme. Para una persona tan acostumbrada a la soledad pacífica como yo, era un infierno. Naturalmente, decidí que nunca más volvería a ser una víctima. Una semana después del incidente de Tatooine, las cosas se habían calmado lo suficiente en la escuela y en casa como para que finalmente pudiera probar los poderes que había copiado. Olmigud fue el más notable, por supuesto, pero después también logré expresar mi agradecimiento a algunos de los otros héroes profesionales que habían estado en la escena. Tenía media docena de peculiaridades de nivel profesional haciendo un agujero en mi bolsillo, y aún no había tenido la oportunidad de probar ninguna de ellas. Oí, Komachi. Voy a salir a correr, grité, atando los zapatos de mis zapatillas mientras lo hacía. Wow, mi hermano mayor de repente se está poniendo en forma. ¿Qué haré si una chica en la escuela se da cuenta y te aleja de mí? Ah. Gané muchos puntos Komachi con eso. Mi hermana, a diferencia de mí, es una persona que posee los 4 requisitos previos necesarios para volverse popular. Es linda, bonita, tiene buena cara y tiene una buena peculiaridad. A pesar de eso, ella todavía está dispuesta de alguna manera a seguir relacionándose con su poco atractivo hermano mayor, lo que solo puedo atribuir a que ella todavía es joven e inocente. De vez en cuando se vuelve un poco desagradable cuando ella aparece como lo hizo entonces, con los ojos brillantes, dando mucha importancia a una simple carrera, pero de alguna manera logré que no me importara demasiado. Sí, respondí. No te preocupes, no me olvidaría de ti incluso si tuviera una niña en cada brazo. Hermana. Dijo con un dedo acusador apuntándome directamente. Oye, ¿no sabes que eso es de mala educación? Además, una chica en cada brazo. Tienes que dejar de leer tantas novelas ligeras asquerosas, Oni-chan. Dice la chica que se pasa todo el día viendo la televisión, repliqué, poniendo los ojos en blanco ante el familiar argumento. De todos modos, probablemente estaré fuera por un tiempo, pero debería regresar para la cena. ¿Eh? ¿Por tanto tiempo? Dijo ella, sorprendida. Respondí encogiéndome de hombros, sin querer realmente dar explicaciones. Sí. ¿Por qué? ¿Algo anda mal? No. Komachi negó con la cabeza, con una especie de suave sonrisa en su rostro. Está bien, solo me sorprendió. Buena suerte, Oni-chan. Y luego, en voz baja, casi en voz baja. Siempre y cuando huyas correctamente, la próxima vez. Y como dije, Komachi tiene una tendencia a darle mucha importancia a algunas cosas con demasiada frecuencia, pero es demasiado linda para que yo me quede enojado con ella. En cualquier caso, aunque había dicho que iba a salir a correr, naturalmente salía a probar mis nuevas peculiaridades. En teoría, el uso de peculiaridades sin licencia en áreas públicas era técnicamente ilegal. En la práctica, siempre y cuando tuvieras cuidado de no dañar nada, hacer demasiado ruido o dar a otras personas motivos para quejarse, a nadie le importaba realmente. Era uno de esos tipos de leyes que se usaban principalmente como un recordatorio para mantener las cosas en secreto si vivías en una zona más agradable, y se usaba para darle a la policía una excusa para meterse contigo si vivías en una zona baja. Ingresos o comunidad minoritaria.
Personalmente hablando, mis 108 habilidades eran típicamente lo suficientemente débiles como para que apenas se pudiera saber si las estaba usando, por lo que nunca me había molestado en tratar de encontrar un área de entrenamiento especial ni nada por el estilo en el pasado. Desafortunadamente, eso significó que la primera vez que probé la peculiaridad que llamaba Stockpile, en lugar de estar en un lugar apartado donde nadie podía oírme gritar, estaba en un parque público en la cancha de baloncesto. Una breve digresión. Debido a que mi peculiaridad me permite identificar los detalles de las peculiaridades que otras personas tienen cuando las copio, estoy inusualmente bien informado sobre las cosas que tienen que ver con ser un consejero de Quirks. De hecho, mi consejero de Quirks de la secundaria me había sugerido con frecuencia que lo considerara como una carrera, ya que, según él, mi Quirk en sí no servía para mucho más. Específicamente, algo que dijo una vez me llamó la atención. Realmente no tienes que preocuparte por esto, Hachiman, ya que tu Quirk es muy débil, es decir, ya que copia Quirks muy débilmente, pero si alguna vez vas a aconsejar a alguien con un Quirk más poderoso en el futuro, deberías sepa que muchas de las peculiaridades de la copia a menudo simplemente copian el efecto principal de la peculiaridad y no copian el condicionamiento físico o las mutaciones heteromórficas menores que causa la peculiaridad para poder usar esa peculiaridad de manera segura. Algunas personas con peculiaridades de la copia realmente duelen. Ellos mismos tratando de copiar peculiaridades inadecuadas, así que en cierto modo, probablemente deberías estar agradecido de que tu propia peculiaridad sea tan gentil. En el lado positivo, no solo salté lo suficientemente alto como para encestar una pelota de baloncesto, sino que salté lo suficientemente alto como para haber pisado el aro. En el lado negativo, casi me rompí ambas piernas al saltar y me lastimé aún más cuando aterricé. Volviendo al lado positivo, tengo un amigo, HM. Tengo un conocimiento, HM. Tengo un compañero de gimnasio llamado Seimokusa Yoshiteru, cuya fuerza para recuperarse de las críticas de sus parodias de novelas ligeras de mierda solo se compara con la fortaleza que le brinda su Quirk de regeneración para recuperarse de lesiones reales. A pesar de que un solo salto había tensado completamente todos los músculos de mis piernas y me había torcido ambos tobillos cuando aterricé, si usaba 108 de su don de regeneración para curarme, debería poder caminar a casa a tiempo para la cena. Volviendo al lado negativo, el Quirk de regeneración de Seimokusa no tenía exactamente una capacidad de supresión del dolor asociada, por lo que curar mis piernas rotas fue tan doloroso como lo había sido herirlas en primer lugar. Basta decir que no estuve exactamente callado sobre todo el proceso. Después de unos interminables minutos de gemidos y lloriqueos mientras todos los músculos de mis piernas se volvían a unir, finalmente pude cojear hasta un banco del parque cercano y sentarme en él en lugar de tumbarme en el suelo. Fue bueno que lo hiciera también, porque poco después de sentarme, un oficial de policía en bicicleta se me acercó pedaleando. ¿Todo está bien?, gritó. Sí, todo está bien. A pesar de que todavía estaba bastante dolorido, hice lo mejor que pude para mantener una cara de póker. Veo, dijo, alumbrando con su linterna sobre mí. Afortunadamente, aunque aterricé bastante fuerte, el Quirk de regeneración de Seimokusa evitó que me lastimara demasiado. Recibimos informes de gritos cerca, posiblemente de una mujer o un niño pequeño, según la persona que llamó. ¿Has oído algo así? Como una mujer o un niño pequeño. No, mantén tu cara de póker, piensa en una mentira, en realidad, sí. Estaba este niño rubio y dos de sus amigos que estaban persiguiendo a alguien en esa dirección, dije, saludando hacia la arcada. Insignificante, tal vez, pero pensé que si fueran conocidos alborotadores en el área, sería una excusa más creíble. Además, era posible que todavía guardara rencor. Aún así, el oficial de policía me creyó o pensó que me habían amonestado adecuadamente para que dejara de hacer ruido, por lo que se fue en busca de esos hooligans ficticios. De manera similar, una vez que me recuperé un poco más, decidí alejarme cojeando a un lugar más privado donde pudiera lamer mis heridas y reprenderme por ser tan estúpido.
All Might era el héroe invencible, un hombre que podía derrotar prácticamente a todos los villanos o rescatar personas incluso de las situaciones más peligrosas. Como era de esperar, un poco menos del 1% del casi infinito todavía era realmente, muy grande. Solo porque había copiado su poder no significaba que realmente pudiera usarlo. Incluso aprovechar esa fuente de poder durante un breve segundo había tensado casi todos los músculos, ciertamente subdesarrollados, de mi cuerpo y ejercido una presión increíble sobre mis tendones y articulaciones. Por eso, si iba a ser honesto, el poder más útil que había copiado ese día no era el de All Might. Tampoco fue ninguna de las peculiaridades de The Atoms, Battledraft, MT. Lady Okamui Watts, cuyas manos estreché para agradecerles por intentar rescatarme, ni la peculiaridad de ese niño rubio que recibí. Atrapado con... No, el poder más útil que tenía en toda mi colección de 108 habilidades, era el que había obtenido de ese viscoso montón de lodo. No parecía que valiera mucho en ese momento, pero ese Osekirk se ajustaba a mis 108 habilidades a la perfección, como si hubiera sido hecho para mí. Sí, soy consciente del potencial de la broma, gracias. Verás, normalmente mis 108 peculiaridades almacenadas se encuentran en sus propios silos o ranuras, ninguna de ellas interactúa con otra, lo que me permite acceder solo a una ranura a la vez. El Osekirk, sin embargo, tenía la capacidad de copiar simultáneamente cada peculiaridad que su poseedor tocaba. Y como me tocaba constantemente, no así, desviado, eso significaba que, en teoría, también podía usar todas las peculiaridades que tenía, simultáneamente. Por supuesto, solo lo había copiado con una fuerza de 108, por lo que en realidad solo podía usar 2 peculiaridades simultáneamente, pero esa era una peculiaridad más de las que podía usar a la vez antes. Las posibilidades eran infinitas. No era solo que si encontraba 2 personas con peculiaridades de fuego, podía usar ambas al mismo tiempo y tener una peculiaridad que era 1,54 de una peculiaridad de fuego. Diablos, la razón por la que los equipos de héroes eran tan comunes era que 1+1 siempre tenía que ser igual a 2. Podría tomar una peculiaridad de fuego y usarla junto con una peculiaridad de aceite, o una peculiaridad de agua con una peculiaridad de electricidad, o una peculiaridad de fuerza con una peculiaridad de aumento de tamaño, o una peculiaridad de vuelo con una peculiaridad de viento, y así sucesivamente, etc. Era una situación perfecta para un solitario como yo, que siempre terminaba siendo el extraño durante las actividades del equipo, porque ahora podía estar en un equipo conmigo mismo. De todas las combinaciones posibles que podía usar, la más tentadora era la idea de usar una de mis peculiaridades menores junto con All Might's Stockpile. Por lo que pude ver, su peculiaridad de reserva, aunque probablemente lo llamó algo cursi como su peculiaridad soy un héroe en un inglés con mal acento, era en parte una mejora generalizada de la fuerza y en parte un almacenamiento de energía. Si bien no podía desactivar la mejora de fuerza, estaba bastante seguro de que si me acostumbraba a ese poder, también podría usarlo para almacenar mis otras 106 peculiaridades y potencialmente usarlas como explosiones únicas con fuerza real detrás de ellas. Era todo lo que podía haber esperado y más en una peculiaridad y es decir, si me atrevía a usarlo. En ese momento, supuse que el hecho de que All Might tuviera una peculiaridad de almacenamiento era la razón por la que mantenía en secreto los mecanismos precisos de su peculiaridad. Supuse que no quería que nadie supiera que si su banco de energía almacenada se agotaba, en teoría podría quedarse sin energía. La idea de que conocía la vulnerabilidad secreta del hombre más poderoso de la Tierra era francamente aterradora. Si hablaba descuidadamente, podría darles a los villanos una manera de destruirlo. Más importante aún, si All Might descubría que le había robado su poder y conocía su secreto, ¿quién sabía qué haría para mantenerme callado? Claro, la descripción que los medios hicieron de él fue que era el alma más amable y generosa que jamás haya caminado sobre la faz del planeta, pero no era eso obviamente solo buenas relaciones públicas.
Entre la culpa que ya sentía por traicionar la bondad de Olmigt y la aterradora idea de lo que podría pasar si el hombre más poderoso y popular del mundo me acusara públicamente de mis crímenes, estaba casi preparado para ir a casa, celebrar el hecho de que mi Kirk era un poco más útil ahora, y luego tomaría todas las medidas necesarias para evitar que alguien pudiera descubrir lo que había hecho. A pesar de que todavía tenía sueños persistentes de ser un héroe de mi fase Chunibyo, a pesar de que toda la versatilidad y flexibilidad por la que había orado para que mi don se desarrollara cuando era niño finalmente se había hecho realidad, todavía no estaba dispuesto a correr el riesgo. Por el mero hecho de complacer mis persistentes obsesiones infantiles. Sin embargo, debido a esos viejos sueños, tampoco podía abandonar la idea. Durante unos días, me tambaleé al borde, dividida entre el miedo y el anhelo, hasta que finalmente encontré un desempate. Ira y desprecio hirvientes. Sí, pasen, pasen. No se preocupen, ustedes dos no están en problemas, solo quería repasar algunas cosas con ustedes con respecto a sus solicitudes de escuela secundaria. Aunque el subdirector dijo eso, por alguna razón no pude relajarme. No fue porque fuera un heteromorfo medio murciélago, con orejas enormes y una nariz inusual. Honestamente, entre los vasos de botellas de Coca-Cola y los suéteres borrosos que le gustaba usar al hombre, parecía más un personaje de Disney que cualquier otra cosa. Fue porque la otra persona en la habitación conmigo era Orimoto Kaori. Ella tampoco era horrible a la vista. De hecho, con su cabello castaño rizado y su amplia sonrisa, era bastante linda, y ese era el problema. Ya sabes, desde que ella me rechazó brutalmente no hace mucho. Desesperada por encontrar una distracción, me aclaré la garganta. ¿Nuestras aplicaciones? ¿Hay algún problema? No como tal, no como tal. Solo quería asegurarme de que ustedes dos hubieran pensado en escribir UA como su primera opción de escuela, especialmente porque sus segundas opciones también fueron muy competitivas. Ambos lo saben. Que, dados dos estudiantes con puntajes similares, las escuelas secundarias prefieren admitir al estudiante que colocó a su escuela más arriba en su lista, ¿correcto? Asentí con la cabeza y, a mi lado, Orimoto también lo hizo. No se preocupe, señor. Sé lo difícil que es entrar en el curso de héroe de la UA, dijo con una sonrisa. Trabajaré duro este año para asegurarme de alcanzar la meta. El subdirector se rió amablemente. Bueno, con tu peculiaridad Orimoto-san, estoy seguro de que tendrás una buena oportunidad de aprobar la parte práctica del examen. Solo no olvides estudiar mucho este año para cumplir con los requisitos académicos. Naturalmente, Orimoto sonrió y asintió con determinación. Luego se volvió hacia mí. En cuanto a ti, Ikigaya-kun, tus calificaciones promedio son lo suficientemente altas como para que ya estés en camino de lograr la calificación, aunque eso no es excusa para que aflojes, especialmente en matemáticas y ciencias. Es solo que, ¿estás seguro de que quieres postularte al curso héroe, en lugar de estudios generales o al curso de negocios? Es cierto que la UA a veces acepta estudiantes de estudios generales que no aprobaron el curso héroe, pero en tu caso la práctica, bueno, el personal médico de la UA es excelente, pero y puedo entender que quieras ponerte a prueba, pero no es que el nivel de peligro sea cero, ¿sabes? Tu familia apoya tu decisión. Yo, para ser honesto, estuve tentado. Una gran parte de mí quería darse por vencido, no estaba lista para lidiar con el estrés de potencialmente comprometer el secreto de haber robado una parte del poder de Olmigt. Aún más, estaba el hecho de que yo era naturalmente una persona bastante vaga, acostumbrada a dejarme llevar por mi inteligencia ciertamente superior, y entrar en la UA requeriría un trabajo real y real. Y finalmente, la única razón por la que quería entrar en el programa de héroes en primer lugar era impresionar y emular a una chica que recientemente me había dado cuenta de que era una completa y absoluta hipócrita. En realidad, señor, pero justo cuando estaba a punto de conceder, lo vi. Esa mueca sutil y medio oculta. No soy particularmente extraño a que me menosprecien, pero de alguna manera esto era diferente. ¿Me menosprecias porque crees que soy débil? Bien, ¿y qué? No es que estés equivocado. Porque soy antisocial. Ja, acepto tu desprecio con orgullo.
Pero Orimoto Kaori me miraba como si fuera escoria. Como si fuera un sapo codiciando la carne de un cisne, que no fuera digno de respirar el mismo aire que ella respiraba. Que de alguna manera, al haberme atrevido a suponer que yo podría ser igual a ella de alguna manera, la había perjudicado. Cuando los presentadores de noticias entrevistan a superhéroes en la televisión, les preguntan qué los inspiró a tomar el manto. Por lo general, las respuestas son siempre algo adecuadamente inspirador. Una tragedia que presenciaron o que les sucedió, o un ídolo que admiraron, algo sano y positivo. Antes de convertirme en un profesional de verdad, tendré que inventar una mentira que suene mejor que frotar en la cara estúpidamente bonita de mi compañero de clase el hecho de que entré y ellos no. En realidad, señor, ya estoy decidido. Voy a la UA, lo dije con convicción, y las pobladas cejas del subdirector se alzaron sobre el borde de sus pesadas gafas. Ya veo. Bueno, trabaja duro, joven, dijo, dándome una palmadita alentadora en el hombro. Y durante los siguientes 10 meses, eso es exactamente lo que hice. Si alguien fuera a hacer un anime de mi vida, bueno, primero que nada probablemente sería de muy bajo presupuesto, porque ¿quién diablos vería algo así? Pero en segundo lugar, los 10 meses transcurridos entre esa reunión con el subdirector y el día del examen de ingreso probablemente podrían resumirse en un montaje de varios minutos de duración que se desarrollaba mientras sonaba música inspiradora de fondo. Tendría que ser así, porque el proceso real de pasar esos 10 meses fue increíblemente tedioso. Nota personal. Localice a alguien con la peculiaridad del montaje. Incluso hacer que el entrenamiento sea 1/108 menos tedioso sería una mejora notable. La primera escena del montaje probablemente sería yo sentado en clase, garabateando febrilmente planes de entrenamiento en un cuaderno. Posiblemente habría 10 kilómetros de carrera, 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas, cada día escrito en una esquina, porque ese espectáculo fue increíble, pero lo más importante para el beneficio de los espectadores sería enfocarse en el entrenamiento profesional. Quirks de nivel escritos en letras fácilmente legibles en el medio. Francamente, mis habilidades para copiar poder fraccional eran tan débiles que solo obtuve un beneficio notable de las peculiaridades realmente poderosas, por lo que el primer paso natural que tomé fue sentirme cómodo y familiarizarme con ellas. A continuación, probablemente habría una escena que explicara cómo un holgazán como yo realmente se puso lo suficientemente en forma como para aprobar un examen de héroe. Imagínenme sentado perfectamente quieto, brillando levemente de color naranja y sudando profusamente mientras hacía lo mejor que podía para canalizar Olmig's Stockpile, luego un corte de imágenes de músculos desgarrándose y huesos comenzando a fracturarse. Entonces, de repente, el brillo a mi alrededor cambia a verde, mientras canalizo el beneficio de regeneración de Seimokusa y una inyección de músculos y huesos que se vuelven a unir, un poco más fuertes que antes. Sí, así es, descubrí cómo hacer un entrenamiento de cuerpo completo en unos 5 minutos. Sin embargo, antes de que te pongas demasiado celoso, es tan doloroso como lo fue sufrir durante un entrenamiento completo, excepto que todo se concentra en 5 minutos. Además, no entrenaba cardio, por lo que probablemente habría varias tomas de mí corriendo en todo tipo de clima, a veces solo, a veces tratando desesperadamente de seguir el ritmo de mi hermana pequeña. Verás, la peculiaridad de Komachi era similar a la mía, excepto que era superior en casi todos los sentidos. Si el anime fuera sobre mi vida, probablemente aprovecharía la oportunidad para presentar los poderes de Komachi ahora. Mostrarían a Komachi saltando ligeramente hacia atrás mientras yo corría hacia adelante con todas mis fuerzas, luego la mostrarían en el gimnasio conmigo, sosteniendo ligeramente platos de 30 kilos en cada mano mientras yo hacía lo mejor que podía para luchar con 2 manos sosteniendo solo un plato. Tal vez incluso una escena de ella haciendo el pino casualmente con una mano mientras yo sudaba mientras hacía flexiones, antes de finalmente cambiar a una página de inicio con una voz en off de locutor. Nombre: Ikigaya Komachi. Kirk. Quimerización homomorfa. A diferencia de su hermano mayor, que principalmente copia las peculiaridades de Emiter, Komachi solo copia las peculiaridades que realizan cambios físicos en su cuerpo.
Debido a esto, su cuerpo tiene el beneficio de múltiples aumentos pasivos de su fuerza, velocidad y dureza. Sin embargo, esos cambios se limitan a aquellos que mantendrían una forma humanoide normal. Básicamente, mi hermana pequeña es un arma biológica humanoide, un tiranosaurio rex reducido para caber dentro del cuerpo de una niña. Juro que estoy solo un poco celoso. De todos modos, tenía una copia de su peculiaridad de mis 108 habilidades. Normalmente, no me molestaba en copiar las peculiaridades del heteromorfismo, ya que ninguna de ellas parecía tener ningún efecto en mí. Quiero decir, solo algo así como el 0,01% de las células del cuerpo humano se reemplazan durante un día determinado, y mi peculiaridad solo afectaría algo así como el 1% de ellas, es decir, el 0,0001%. Si una 100.000ª parte de las células de tu cuerpo se hicieran un poco más eficientes, ¿cómo lo sabrías? Sin embargo, tenía un poco de esperanza de que esta vez algo fuera diferente. Primero, estaba el hecho de que desde que copié la peculiaridad de OOC, todas mis peculiaridades de transformación copiadas se habían vuelto un poco más fáciles de usar, sin tanto dolor después. Además, deliberadamente estaba haciendo todo lo posible para dañar mi cuerpo, aumentando así la cantidad de células que necesitaban ser reemplazadas, y luego usando regeneración para estimular la división celular rápida varias veces al día, así que pensé que si comenzaba a canalizar la energía de Komachi peculiaridad mientras me curaba que tal vez eventualmente se notaría. Entonces, tal vez habría una escena en el montaje en la que se hiciera zoom sobre una célula individual, esa célula se volvió verde y comenzó a derretirse, solo para reformarse como una célula muscular más grande, más puntiaguda y de aspecto metálico. Quizás no tan bien, porque en ese momento estaba haciendo muchas otras cosas para tratar de volverme más fuerte, todavía no tengo idea de si eso tuvo algún impacto. Entre las escenas en las que hacía ejercicio, por supuesto, había escenas en las que experimentaba con otras peculiaridades de nivel profesional solo para recordarles a todos las peculiaridades que tenía hasta ahora. Usar la peculiaridad de The Attorneys para levantar fácilmente una barra con la que tenía problemas. Como antes, causando que el agua saliera de mi mano como si fuera una manguera de jardín de Backdraft, creando lentamente un bastón de madera a partir de un palo común con la peculiaridad de Kamui Watts, creando pequeñas explosiones en la palma de mi mano debido a Explosión Boy. Y finalmente crecer hasta 5 metros de altura con la peculiaridad de MT. Lady, tuve suerte con eso último. Originalmente pensé que dado que su peculiaridad era crecer 13 veces más, solo habría podido crecer 9 pulgadas más, pero afortunadamente su peculiaridad funcionó al aumentar su volumen, lo que resultó en aumentar su altura. El volumen de Mount Lady aumentó en un poco más de 2000 veces, lo que significaba que podía crecer en volumen en un factor de no 20, o un aumento en altura de aproximadamente 2 veces y media. Entonces, un cambio clave. La banda sonora llega a la parte buena, y el montaje me muestra finalmente corriendo con la peculiaridad Stocktile activa, moviéndome tan rápido que mi hermana pequeña T-Rex humanoide tiene que trabajar duro para seguir el ritmo. Me muestra almacenando ráfagas de poder para que la peculiaridad de explosión produzca explosiones realmente respetables, y sacudo mi mano con dolor debido a la reacción. Me muestra combinando la peculiaridad del rociador de agua de Backdraft con la peculiaridad del jabón de otra persona para crear un desastre enorme y burbujeante sobre el que la gente se puede deslizar. Yo combiné Stocktile y The Attorneys para golpear un pequeño árbol por la mitad y luego huir antes de que alguien viniera a ver qué era ese ruido. Posiblemente una escena mía estudiando un libro de texto real, solo para recordar a los espectadores que yo también estaba haciendo eso. Al final de los 10 meses, estaba totalmente preparado para la prueba de héroe profesional, completamente seguro de que iba a entrar. Y luego, por supuesto, desperdicié todo ese duro trabajo saltando delante de un coche que iba a toda velocidad. Capítulo 3. Y así, la historia ha completado el círculo. Si me preguntaran si me gustan los perros, probablemente diría que no. Tampoco diría particularmente que no me gustaron. Eran simplemente una categoría de animales por los que nunca había tenido ningún cariño especial.
Antes de decir que los perros son increíbles porque brindan cantidades ilimitadas de amor y afecto, reconozco que ese es el caso. Sin embargo, como ya tengo una hermana pequeña, tener un perro sería superfluo. Además, tener un perro requiere pasearlo, recoger sus deposiciones en pequeñas bolsitas de plástico y, en general, supone mucho trabajo. Lo cual, en lo que a mí respecta, es algo que debe evitarse siempre que sea posible. Así que si me señalaran un culpable de que me despistara y saltara delante de un coche que iba a toda velocidad, no sería culpa del perro salchicha que se había soltado de la correa persiguiendo una mariposa, ni de ningún afecto generalizado por todo lo canino de mi parte. No, era que estaba en camino al examen de ingreso a la UA, y por eso estaba atrapado en sueños poco realistas acerca de ser un héroe. El lavado de cerebro cultural es un fenómeno aterrador. Incluso yo, que había observado de primera mano cómo los sueños de una vida exitosa convertían a mis padres en miserables esclavos asalariados que solo hablaban con sus hijos los jueves, de alguna manera me había dejado hipnotizar por visiones de un futuro heroico, seducido a desperdiciar mi seguridad en pos de un ideal irrazonable. En el momento en que accedí a Stockpile, me lancé a una velocidad vertiginosa desde mi bicicleta al medio de la carretera y abracé al perro salchicha en un abrazo protector con ambos brazos, casi pude ver ese glorioso camino hacia la fama y la fortuna extendiéndose antes de mí. El impacto del parachoques del coche destrozándome la tibia fue un duro despertar. También lo fueron todos los rasguños y moretones que sufrí cuando el fuerte impacto en la parte inferior de mis piernas me hizo dar vueltas por la carretera, no solo rodando de adelante hacia atrás sino también dando vueltas cabeza sobre cola. No me detuve hasta que me estrellé contra la acera de espaldas, cada músculo de mi columna gritando en agonía. Me quedé atónita por el dolor, incapaz de pensar o moverme, y podría haberme desmayado por el shock si el perro callejero en mis brazos no hubiera gimoteado y comenzado a lamerme la cara. Usar el Kirk de regeneración de Seimokusa fue doloroso incluso con una fuerza de 108. Siendo la persona cautelosa y sensata que era, había ahorrado una reserva de regeneración en caso de emergencias que probablemente era un 20% más fuerte que la real. Como era de esperar, utilizar esa reserva fue 20 veces más doloroso. Sin embargo, hizo su trabajo. Después de unos segundos, mi cuerpo estaba más o menos curado, aparte de un dolor profundo en mi espinilla derecha. Joven, ¿estás bien? Oh mi gosh, lo siento mucho, se me escapó de la mano y estuvo bien así que no pude usar mi don para agarrarlo y luego lo salvaste y oh mi gosh, ¿estás bien? Dos voces se superpusieron mientras un par de figuras corrían hacia mí. Uno era un hombre mayor que vestía lo que parecía un uniforme de librea. La otra era una chica bonita con una falda fresca y a la moda y una camiseta holgada. Te dejaré a ti descifrar qué voz pertenece a quién. Joven, ¿puedes oírme? Necesito llamar a una ambulancia. Gemí, pero me levanté hasta sentarme, manteniendo un brazo alrededor del perro para evitar que se escapara. Aún no estoy seguro, grité. Dame un minuto. Sable, ¿estás bien? La niña gritó y el perro respondió con un par de aullidos. A medida que la niña se acercaba pude verla más claramente. Tenía el cabello naranja brillante recogido en un moño lateral, hermosos ojos castaños claros llenos de lágrimas de agradecimiento y una sonrisa agradecida en su rostro, teñida con solo un toque de preocupación. No podía moverme lo suficientemente rápido y entonces estabas brillando de color naranja y saltando de tu bicicleta y volando hacia la carretera y luego te golpearon y estabas rodando y se veía mal y luego gritaste pero tú también estás bien. Sí, dije tontamente, un poco avergonzado. Hacía mucho tiempo que una chica que no era mi hermana me sonreía como si lo dijera en serio, no estaba acostumbrada. Tengo un Kirk de regeneración, algo así. Aquí, dije, y le entregué el perro. Sujétalo mejor la próxima vez. Ella dejó escapar un profundo suspiro de alivio y asintió con la cabeza. No muy lejos de ella, el hombre del uniforme también suspiró aliviado. Me alegro mucho de escuchar eso, joven. Fue algo valiente y tonto lo que acabas de hacer. ¿Estás seguro de que estás bien?
Probablemente podría llevarte al hospital o a donde quiera que vayas. Si lo prefieres, ofreció. Entrecerré los ojos con irritación. ¿De dónde diablos salió, llamándome tonto? Yo mismo lo sabía muy bien sin que nadie me lo dijera. La forma en que conduces. Me burlé, mis labios se curvaron ligeramente en una sonrisa cruel mientras él se estremecía. Lentamente, me puse de pie, haciendo una mueca de dolor mientras ponía peso en mi pie derecho. Aparentemente me habían golpeado tan fuerte que ni siquiera una reserva de regeneración de 20x me había curado por completo. Me burlé mientras miraba al conductor. Existen leyes llamadas límites de velocidad. Tal vez has oído hablar de ellas. He oído que es mucho más fácil frenar de repente si vas a una velocidad segura. Sin ánimo de ofender, mentí, pero creo que lo haré. Estar más seguro en mi bicicleta. Con satisfacción, vi cómo su rostro se puso ligeramente morado por la humillación. Me hizo una reverencia formal, se dio la vuelta, volvió a subirse a su costoso touring car negro y comenzó a alejarse. Curiosamente, noté que había alguien en el asiento trasero, pero las ventanas estaban polarizadas, por lo que no pude distinguir ningún rasgo facial mientras el auto se alejaba. Ah, ja, 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 la chica de cabello naranja se rió nerviosamente, todavía sosteniendo a su perro. Ella se estremeció un poco cuando la miré, pero después de ver que no iba a empezar a criticarla como lo hice con el conductor, me sonrió una vez más. Muchas gracias por salvar a Sable. Lo siento mucho, hay algún lugar a que tengo que llegar pronto o llegaré tarde, así que no puedo quedarme y agradecerte de inmediato, pero ¿hay alguna manera de poder llegar? Me pondré en contacto contigo más tarde para agradecerte adecuadamente. Por alguna razón, la palabra tarde resonó en mi cerebro. Tonterías. La prueba de admisión. Ah, no, en realidad tengo que irme ahora también. Ahora mismo. No te preocupes por agradecerme de verdad. Justo cuando me daba vuelta para irme, ella gritó. Esperar. Dijo, y de repente sentí que un abrazo me envolvía por detrás, dos sensaciones cálidas y blandas presionando contra mi espalda. Al mismo tiempo, mi ropa comenzó a retorcerse y reorganizarse, pedazos de tela rasgada se realinearon y se volvieron a unir, otros pedazos manchados de sangre o tierra se sacudieron y limpiaron. Ella me soltó y me volví para mirarla. Estaba muy sonrojada y pude sentir mi propia cara ponerse igualmente caliente. Tu ropa. Dijo ella, mirando hacia un lado. Podría arreglarlos con mi peculiaridad, así que... De todos modos. Gracias. Ah. Gracias. Y de nada, dije, demasiado avergonzado para decir mucho más, y esta vez comencé a alejarme de verdad, dirigiéndome de regreso a mi bicicleta. Miré por encima del hombro un par de veces mientras me iba, observando a la chica cuyo nombre nunca supe seguir su propio camino. Saludó un par de veces en mi dirección antes de finalmente doblar una esquina y desaparecer. Por un tiempo, me sentí increíblemente orgulloso de mí mismo, disfrutando de las cálidas endorfinas de los abrazos y de la emoción del éxito. Luego recogí mi bicicleta caída y vi que la rueda delantera estaba completamente deformada. Tonterías. Sin otra opción, comencé a correr hacia la UA, arrastrando mi bicicleta lo mejor que pude. Con fuerza bruta y la peculiaridad de The Arms, había conseguido que el volante quedara más o menos recto, pero definitivamente no era manejable. Peor aún, mientras corría, cada paso que daba me producía una punzada de dolor en la pierna derecha y me di cuenta de que no había manera de poder usarlo en un examen real. ¿Qué diablos había estado haciendo? ¿Por qué no había pedido algún tipo de compensación? ¿O te molestó en averiguar si mi pierna y mi bicicleta estaban bien antes de dejar que ese tipo se fuera? Fue tan divertido interpretar al héroe y lucir genial. Hay villanos que golpean incluso más fuerte que los autos a toda velocidad, hay héroes que mueren cada año, realmente estoy de acuerdo con lanzarme a un peligro así. Por más lindo que se sintiera ese abrazo y realmente valió la pena. Originalmente, mis planes para el examen habían sido llegar temprano, explorar a los demás examinados y posiblemente encontrarme subrepticiamente con algunos candidatos probables antes de que comenzara el examen, pero cuando llegué al lugar del examen, todos ya estaban presentando sus solicitudes. En la puerta.
sin posibilidad de copiar otras peculiaridades y con una pierna que seguramente se rompería nuevamente si intentaba usarla mientras aprovechaba Stockpile, me sentía increíblemente inseguro de aprobar el examen. Honestamente, probablemente lo habría descartado todo como una pérdida, probablemente incluso debería haberlo hecho. Pero si lo hubiera hecho, entonces cualquiera habría podido buscar mi nombre en la lista de examinados y ver que no hice el examen después de todo, y no había ninguna maldita manera de que le estuviera dando a Orimoto Kaori ese tipo de satisfacción. Además, nunca se sabía, tal vez habría una oportunidad de aprender algunas peculiaridades en la práctica. Así que cerré mi maltrecha bicicleta, alcancé a los estudiantes que entraban e hice lo mejor que pude para sufrir durante el examen escrito mientras ignoraba el dolor de canalizar simultáneamente la regeneración en mi pierna, con la esperanza de recuperarla aunque fuera un poco más. Antes tuve que usarlo de nuevo. Estaba tan distraído por el dolor que accidentalmente escribí mis pensamientos reales sobre actos heroicos en la pauta de escritura, y solo recordé a mitad de camino que se suponía que debía escribir sobre por qué quería ser un héroe. Para empezar, las matemáticas y las ciencias nunca fueron materias fuertes para mí, pero como me dolía la pierna terminé incapaz de concentrarme, simplemente aplicaba cualquier fórmula que recordaba de memoria y esperaba lo mejor. Probablemente los únicos puntos brillantes en todo mi examen fueron literatura e historia, pero incluso allí estoy seguro de que terminé cometiendo errores que de otro modo no habría cometido. Incluso antes de la práctica, ya estaba bastante seguro de que había fallado. A pesar de eso, cuando se acabó el tiempo, entré al auditorio con todos los demás, decidido a ver las cosas de una manera u otra. Todos dicen y. Hice una mueca. Ruidoso. Para mi total sorpresa, nadie dijo hola a Present Mic, quien aparentemente no solo era un héroe profesional y un DJ de radio, sino también un maestro. Si me convirtiera en un héroe, tendría que aceptar 3 trabajos para llegar a fin de mes también. No, cálmate, probablemente simplemente tenga una personalidad frívola y una terrible disciplina financiera que van con su terrible gusto musical. Espera, en realidad está empezando a explicar las cosas, debería empezar a prestar atención. Bien, entonces usamos nuestras peculiaridades, derrotamos a los robots en una ciudad falsa, obtenemos más puntos por robots más fuertes, sin atacar a otros candidatos. Supongo que es bastante sencillo. Y aquí está el folleto para los robots, ¿por qué están ahí? Y justo cuando estaba pensando eso, un imbécil empezó a gritar. ¿Puedo hacer una pregunta? Parece que hay no menos de 4 tipos de villanos en este folleto. Un error tan flagrante, si es uno, es impropio de la principal academia de héroes de Japón. Bla, 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 tengo con un palo enorme alojado en mi recto, alguien debería probablemente asegurarse de que no esté contrabandeando materiales prohibidos en la sala de examen. Claramente tengo miedo de que nadie más aquí se dé cuenta de lo moralmente superior que creo que soy. Y sí. Esa regla de no atacar a otros candidatos era buena, porque de lo contrario me habría sentido tentado. Por supuesto, probablemente fue bueno que aclarara que había un robot enorme que no nos daba puntos que superar en el lugar del examen, pero Dios, qué idiota. Por dentro, me sentí mal por el chico de pelo verde al que le había gritado. Quien me parecía un poco familiar. Era de mi escuela. Sin embargo, antes de que pudiera darme cuenta de a quién estaba mirando, nos dividimos en los grupos asignados para el examen práctico. Todavía cojeaba un poco mientras seguía a todos los demás estudiantes, a pesar de haber pasado varias horas del examen escrito tratando de curar mi pierna. El examen duró solo 10 minutos, por lo que probablemente podría ejecutarlo normalmente durante ese tiempo, pero usar Stockpile mientras me movía estaba absolutamente fuera de discusión. Eso iba a complicar las cosas. Bueno, no era como si no tuviera ninguna opción. Como nos habían dado la opción de traer el equipo necesario para usar nuestras peculiaridades, traje un bate de béisbol de madera conmigo. Mientras esperábamos frente al paisaje urbano simulado a que comenzara el examen, comencé a canalizar mis reservas almacenadas de la peculiaridad de Kamui Watts y ordené a la madera que creciera.
Algunos de los otros estudiantes cercanos me miraron con miradas impresionadas en sus rostros mientras mi bate de béisbol crecía rápidamente, pareciéndose rápidamente a un enorme garrote de guerra o tetsubo, uno que rápidamente se hacía tan pesado que tenía que luchar para levantarlo. El héroe profesional Ectoplasm, que estaba supervisando el examen, giró su rostro con casco negro en mi dirección con lo que pensé que era una mirada curiosa, pero evidentemente lo que estaba haciendo no iba demasiado en contra de las reglas, porque no dijo nada a mí al respecto. En lugar de eso, simplemente gritó y comience. Hubo unos segundos de retraso y, de repente, todos llegaron a la misma conclusión que yo. La prueba estaba en marcha. Rápidamente comencé la segunda fase de mi plan. Tan pronto como tuve suficiente espacio libre a mi alrededor, cambié mis peculiaridades a MT. Lady instantáneamente vi que el suelo se alejaba de mí mientras crecía hasta casi triplicar mi altura actual. El pesado garrote de guerra en mis manos, que antes había sido tan voluminoso que apenas podía transportarlo, pareció encogerse hasta que volvió a estar cómodo en mis manos. Con la peculiaridad de MT. Lady activa, era aproximadamente 20 veces más fuerte de lo normal, y si usaba la peculiaridad de The Attarns al mismo tiempo, podía aumentar eso en otro 20% aproximadamente solo en mis brazos. Tendría que ser suficiente. A pesar de que yo era mucho más grande y pesada, debido a que MT. Lady Skirk fortaleció su cuerpo para que coincidiera con su tamaño, la situación no ejerció ninguna tensión adicional en mi pierna. Todavía cojeaba, pero solo un poco, y la longitud de mi zancada me ayudó a situarme al frente del grupo de examinados. En unos segundos estaba entre un grupo de robots, que aunque eran más grandes que el tamaño humano, solo llegaban aproximadamente al tamaño de mi cintura. Sonriendo como un loco, decidí usarlos para aliviar parte de mi frustración. ¡Sa! La cabeza de un robot salió volando mientras yo usaba mi garrote de guerra como el bate de béisbol con el que originalmente había comenzado y conecté un jonrón. Aplastar. Una máquina preparada para saltar hacia mí, solo para ser clavada en el suelo por un golpe desde arriba. Estallido. Utilicé el garrote de guerra como un ariete, empujando al robot contra la pared. ¡Hurra! Levanté un robot por las piernas y se lo lancé a otro robot. Durante los primeros minutos, me sentí bastante bien conmigo mismo y con cómo me encontraba. Y entonces empezaron a aparecer los villanos de 2 y 3 puntos. No solo eran más grandes que los de un solo puntero, sino que también estaban más fuertemente blindados, el tipo de objetivos que requerían una fuerza abrumadora o un daño de precisión para derrotarlos. Al mirar con tristeza mi garrote de guerra, vi que ya estaba empezando a astillarse y que la madera cultivada a toda prisa no era rival a largo plazo para el acero sólido. Suspirando, volví a encogerme a mi altura normal, arrojando el ahora inútil trozo de madera a un lado mientras lo hacía. De ahí en adelante, solo me quedaban 1 o 2 explosiones almacenadas, 1 o 2 golpes de armas mortales almacenadas, una explosión de contracorriente o 2 y 2 o 3 usos almacenados de peculiaridades diversas antes de que se me acabaran las habilidades útiles. Lo peor fue que, dado que todos requerían que Stockpile fuera útil, básicamente tendría que quedarme quieto mientras los usaba o correría el riesgo de volver a romperme la pierna, esta vez sin ninguna regeneración guardada para arreglarlo después. Bueno, tuve una buena racha, pero ya era hora de pasar al plan B. Buscar gente a la que pretender ayudar o salvar para poder copiar sus peculiaridades. Todavía me dolía la pierna, pero de todos modos corría a toda velocidad, la adrenalina adormeció el dolor hasta que lo sentí distante y sin importancia. No muy lejos de mí, una chica de piel rosada estaba tratando de provocar un triple para que pisara un campo de sustancia pegajosa que ella había dejado. Me detuve, me preparé para que mi peso recayera en mi pierna izquierda y aproveché Stockpile y Backdraft simultáneamente. Casi sin dolor, mi mano derecha se movió hacia un cañón de agua metálico, y un chorro de agua comprimida salió disparado, golpeando al robot desde un costado y enviándolo deslizándose sobre el campo de sustancia viscosa ácida rosa hasta que impactó el costado del edificio. «Oye, este es mío», dijo, patinando sobre el campo resbaladizo para acercarse y acabar con él antes de que pudiera robarlo. «Lo sé, de nada».
grité en respuesta, alejándome por ahora. La presionaría para que chocara esos 5 o algo así después de terminar el examen. Más allá de ella, vi a un tipo que parecía estar hecho completamente de metal, tratando de perseguir un triple que se movía rápidamente para poder romperlo. Corrí hacia él y agarré su pierna, muy temporalmente toqué Stockpile y usé una explosión guardada para volarle la pierna a la altura de la rodilla. Cuando la cosa se detuvo patinando, pasé corriendo junto al tipo de acero y le di una palmada en el hombro, gritando todo tuyo. Me dolía la mano por la explosión mientras pasaba corriendo, sus gritos confusos de espera, ¿no eras tú el gigante? Siguiéndome mientras lo dejaba con su premio. Al poco tiempo, llegué a una plaza gigante llena de personas y robots peleando, casi demasiados para elegir. Un joven con cabeza de pájaro tomó un robot con su sombra y lo aplastó en el aire, una chica rubia disparó flecha tras flecha de lo que parecía luz sólida hacia un chasis de metal, un bastardo y Kemen apuesto voló despreocupadamente sobre la plaza, descendiendo en picado. Para rasgar cables vulnerables y puntos débiles. Sabía que el tiempo se estaba acabando, así que simplemente me lancé hacia el triple más cercano, esperando hasta agarrar su pierna hasta tocar simultáneamente Stockpile y Death Arms. En un instante, la fuerza de mi brazo aumentó incluso por encima de donde estaba mientras usaba la peculiaridad de MT. Lady, y levanté el cuerpo metálico del villano lo suficiente como para que su vulnerable vientre quedara expuesto. Disparar. Le grité a la chica que disparaba las flechas láser, y ella obedeció, sus explosiones de energía se clavaron en el metal desprotegido. Comenzó a chispear y arder, así que lo dejé caer y retrocedí unos pasos, no muy lejos de la chica que lo había derrotado. ¿Sabes que esos puntos son míos, verdad? Dijo, echando la cabeza hacia atrás imperiosamente. Su cabello rubio caía en rizos reales, y estuve casi tentado de tocarla para ver si era un personaje de anime. En lugar de eso, simplemente me encogí de hombros y luego salté hacia ella para apartarme del camino de un nivel 2 que se acercaba hacia nosotros desde atrás. Vigila tu espalda. Grité, luego salí corriendo hacia otro objetivo. Me las arreglé para encontrar otro paquete de One Pointers y salté brevemente de nuevo a mi tamaño gigante para enfrentarme a ellos, aunque ahora que había perdido mi garrote tuve que lanzarlos con las manos desnudas o aplastarlos entre sí para poder tomar ellos afuera. Justo cuando estaba acabando con esos robots, la tierra tembló. Un robot enorme y colosal se elevó lentamente sobre el paisaje urbano simulado. El puntero cero. Era el tipo de oponente al que no necesitábamos intentar derrotar, algo que sería mejor evadir lo más rápido posible. Un obstáculo, no un enemigo. Entonces, naturalmente, fue entonces cuando mi pierna medio curar finalmente decidió ceder. Cuando comencé a alejarme del Zero Pointer, pisé un pedazo de escombros que rodó bajo mi pie. De repente, todo mi peso estaba siendo colocado sobre mi pierna desde un lado, en lugar de desde arriba, y bajo la presión mal dirigida mi espinilla cedió con un chasquido increíblemente doloroso. Grité de dolor por segunda vez ese día, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía lo mejor que podía para salir de debajo de mis pies a pesar de la pierna rota. Unos metros a la vez, me arrastré fuera del camino de destrucción, gimiendo y tratando de no sollozar mientras lo hacía. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, por un segundo estuve convencido de que terminaría debajo de uno de los pies metálicos gigantes del Zero Pointer a pesar de todas las precauciones de seguridad que había tomado Y entonces, de repente, llegó ella. Una chica de largo cabello negro y ojos azul y apareció de repente frente a mí, mientras al mismo tiempo el aire pasaba de una cálida tarde de marzo a pleno invierno. La humedad en el aire se condensó espontáneamente en copos de nieve cuando agarró el pie de metal que descendía, su cuerpo brillaba con una suave luz blanca mientras lo sostenía sobre su cabeza, aparentemente sin esfuerzo. Entre la nieve y el resplandor parecía una Yuki-onna, un mito hecho realidad. Ella se giró sobre su hombro para mirarme. Aléjate de aquí antes de que te congelen, dijo con voz estudiadamente neutral. Lo tengo bajo control. Si hubiera podido poner algo de peso sobre mi pierna, lo habría hecho. En cambio, me levanté dolorosamente hasta arrodillarme sobre mi rodilla derecha. Realmente no es una opción, dije con los dientes apretados.
Trabajemos juntos. Aprieta 3. Y con eso, aproveché mi última combinación no utilizada de peculiaridades de nivel profesional, All Mix Stockpile y MT. La Disgigantification. La peculiaridad de MT. Lady normalmente era mala para combinar con Stockpile. Antes de ahorrar suficiente energía almacenada para igualar la altura máxima del monte Lady, toda la energía guardada se fue a la altura y nada se fue a la duración. En otras palabras, a menos que ahorrara una cantidad simplemente ridícula de energía, nunca podría usar Stockpile para aumentar mi altura por encima de los 5 metros durante más de un par de segundos como máximo. Sin embargo, en esta situación, todo lo que necesitaba era un par de segundos. Subí por debajo del centro de masa del 0 Point a un ritmo vertiginoso. Después de un simple segundo del impulso, mis brazos eran lo suficientemente largos como para poder envolverlos alrededor de la pierna trasera del robot, la que no estaba sostenida por la chica Yukiona a mi derecha. Con el tiempo, llegué a ser tan alto como iba a llegar a ser, aproximadamente la mitad del tamaño del 0 Pointer. Tan pronto como alcancé mi altura y fuerza máximas, grité 3. Y levanté y tiré tan fuerte como pude, tratando de quitar el equilibrio del puntero 0. A mi derecha, podía sentir que el aire se enfriaba aún más y que la fuerza sobre el robot al que ambos nos oponíamos se hacía aún más fuerte, hasta que de repente el pie del robot también se levantó y comenzó a inclinarse hacia atrás. Una vez que lo tuvimos en el aire, pasé a empujar, intentando derribarlo al suelo. El 0 Pointer golpeó el suelo con un estrépito casi lo suficientemente fuerte como para ahogar el sonido de un silbato agudo que daba por finalizado el periodo de exámenes. Amablemente, la hermosa chica Yukiona se agachó para ofrecerme su mano. Casi por reflejo lo tomé, copiando su peculiaridad mientras lo hacía. Gracias, murmuré. Era una gran peculiaridad, algo así como absorber la energía del calor ambiental para aumentar su fuerza física y velocidad, pero dado que ella se había puesto en peligro para rescatarme, me sentí un poco culpable al copiarlo. Sorprendentemente, la hermosa chica que me puso de pie negó con la cabeza. Solo estaba haciendo lo que debía haber hecho, dijo, y parpadeé confundido. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso cuando escuché una voz mayor y desconocida. Está bien ahora. ¿Quién está herido? Sí, ven aquí, querida. Sorprendentemente, había una mujer mayor caminando entre la multitud de examinados, otorgando un don curativo con un beso. Me recordó vagamente a una heroína profesional de la que había oído hablar antes. La enfermera, tal vez. Y con la ayuda de la chica Yukiona me acerqué cojeando para arreglarme, preparándome para copiar otra peculiaridad útil mientras lo hacía. Dato curioso. El Kirk de curación de Recovery Gel funciona utilizando los mismos recursos corporales que el Kirk de regeneración de Seimokusa. No más de unos segundos después de que sus labios tocaran mi piel, sentí una repentina oleada de fatiga y colapsé inconsciente, apagado como una luz. Me desperté en algún momento de la noche con una vía intravenosa en el brazo y finalmente me enviaron a casa con algunas advertencias sobre no exagerar, con mis esperanzas de robar peculiaridades en la camaradería posterior al examen frustradas y mis esperanzas de aprobar el examen de ingreso igualmente bajas. Fue un largo camino hasta casa. Las ruedas de mi bicicleta rota chirriaban insistentemente mientras caminaba con dificultad por el aire frío de la noche. Había sido un día loco. Salvar al perro de una niña, ser salvado por una niña, soltar mi peculiaridad, escribir lo que tuvo que ser el peor ensayo jamás deshonrado el proceso de admisión de la UA, a pesar de todo lo que me molestó la falta de una bicicleta que funcionara, estaba perversamente me alegro por el silencio solitario y la oportunidad de detenerme y pensar. De alguna manera, sentí como si me hubieran exorcizado un fantasma. Sabía que probablemente había reprobado el examen, pero lo había hecho sin hacer concesiones, sin arrepentimientos y dando todo lo que tenía. De alguna manera, me sentí aliviado de poder finalmente poner fin a mis sueños infantiles. Cuando finalmente llegó la carta de rechazo, era jueves. Por una vez, mis padres estaban en casa y todos estábamos sentados en la sala de estar como una copia de una familia amorosa. Oye, Oni-chan, ¿qué es esto? Preguntó Komachi, agitando el sobre.
Se siente como si hubiera algo pesado dentro. Al centrar mis ojos en él, reconocí el sello. Mi carta de rechazo de la UA, probablemente, dije. Komachi, por supuesto, había escuchado un relato ligeramente editado de toda la saga y de cómo su heroico hermano había renunciado a la oportunidad de asistir a la escuela de sus sueños para salvar la vida de la mascota de un transeúnte al azar. Adelante, hábelo. Ajajajaja. Nunca temáis, porque estoy aquí, como una grabación holográfica. Mierda, ese era Olmigt. Maldita sea, la UA se tomó en serio sus cartas de rechazo estos días. Joven Ikigaya, no puedo expresar lo feliz que estoy de que las llamas de tu juventud no hayan sido apagadas por el incidente de hace 11 meses. Espera, ¿se acuerda de mí? De ninguna manera, probablemente tenga personal que realice un seguimiento de estas cosas por él. Desafortunadamente, aunque la parte escrita de tu examen apenas fue aprobada, vaya, ¿de verdad aprobé? De ninguna manera. Desafortunadamente, solo recibiste 7 puntos de villano durante el examen práctico, lo cual no es suficiente para lograr la calificación. Suspiré y me encogí de brazos. Sí, lo sé. Hombre, grabaron un video solo para decirme, y si los puntos de villano fueran la única medida por la cual te juzgaran, no recibirías este mensaje. ¿Qué? Puntos de rescate. ¿Qué? Ser un héroe es ayudar a otras personas. Que no. Detener. Cada vez que ayudaste a otro estudiante durante el examen, nuestro equipo de jueces votó si te otorgaban puntos y cuántos puntos te otorgaban. No, solo estaba robando Kulex. Debieron haberlo notado, ¿no? En múltiples ocasiones durante el examen, pones en riesgo tu beneficio personal para ayudar a otros estudiantes. Mis padres y mi hermana pequeña me sonreían con orgullo y me sentía mal del estómago. Joven, obtuviste puntos de rescate más que suficientes para calificar como estudiante de la UA. No, detente, estás equivocado. Sin embargo, joven, admito que tu ensayo sobre tus heroicas motivaciones nos hizo reflexionar. Oh, gracias a Dios. Después de todo, el curso de héroes de la UA es, ante todo, un curso para héroes. Oni-san, ¿qué diablos escribiste? Preguntó Komachi acusadoramente, solo para que mi madre lo hiciera callar. Disculpa. Era una voz suave que solo yo reconocí, hasta que vi a una chica con un mechón de cabello naranja hablando con una grabación holográfica de ectoplasma y me di cuenta de dónde la había escuchado. Hay un chico con cabello oscuro que cojeaba hoy, no estaba en mi grupo para la práctica, pero salvó a mi perro de ser atropellado por un auto esta mañana y se rompió la pierna. Dijo que tenía una peculiaridad de regeneración, pero, no se veía mucho mejor cuando lo vi más tarde, así que si hay algo que pueda hacer, de todos modos, pensé que deberías saberlo. Ah, sí, le pido perdón. Esta voz era confusa, como si hubiera sido oscurecida por un software de cambio de voz. Lamento admitirlo, pero mi conductor iba a exceso de velocidad de camino al lugar del examen y casi atropella a un perro que se había cruzado en la carretera. Un estudiante que estaba tomando su examen salvó al perro, a costa de romperle su pierna. Me temo que pudo haber reprobado la práctica y no. Oh, eso es un gran alivio. ¿Qué? No, prefiero permanecer en el anonimato, gracias. Joven Ikigaya, tus actos heroicos no fueron en vano. El rostro de Olmigt, grande y radiante, apareció al frente y al centro de la proyección holográfica. Aunque, para ser justos, no podemos darte ningún punto de rescate fuera del periodo de examen, tus acciones fueron más que suficientes para aliviar cualquier duda que tuviéramos sobre tu carácter. Joven. Has aprobado. Bienvenido al curso de heroica en la UA. Al mirar el rostro sonriente de Olmigt en el holograma y los rostros de mi familia a mi alrededor radiantes de orgullo, apenas llegué al baño antes de vomitar.